Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a este tiempo devocional. Buenos días, Señor, a estas 12 horas que comenzamos en mixelar.com, Radio Renacer España, para estar conectados con el Señor a través de la alabanza, de la adoración, meditaciones de su palabra, todos dispuestos a estar caminando día a día en la presencia del Señor, siendo guiados por su voz. Como decían estas canciones del principio, subamos al monte del Señor. Este año el Padre nos ha abierto una puerta preciosa, una gran bendición y una oportunidad para que usted y yo subamos a Tierra Santa. Estábamos esperando por esto desde el año 2019, que fue la última vez que subimos. En el 2020 nos tocó cancelarlo, ya sabemos por qué. Pero este año el Señor nos ha dado la oportunidad y la bendición de volver a subir a esa tierra hermosa. No se lo pierda. Vamos a estar en plena fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luminarias, la fiesta que conmemora milagros del 8 al 15 de diciembre. Una semana completa en Israel. Los que estén interesados en subir, pónganse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico renaceriglesia78@gmail.com, a través de nuestras líneas telefónicas. Pueden buscarnos por Facebook. Si usted no está en España, no importa, le organizamos su viaje para que pueda subir con nosotros. A todos los que nos escuchan directo por la emisora, bienvenidos. A los que reciben este audio a través del canal de YouTube, recuerde darle me gusta. Recuerde suscribirse al canal si aún no lo ha hecho y comparta este link con todas las personas que usted más pueda. Recuerden que nuestro objetivo es llevar la palabra del Señor hasta lo último de la tierra y tenemos que aprovechar estas tecnologías para que ese propósito pueda ser cumplido para la honra y gloria del Señor. Estamos meditando en este tiempo en el libro de Eclesiastés, ya casi para terminar. Días de estar reflexionando sobre lo que estamos haciendo con nuestra vida, esas enseñanzas que nos da el rey Salomón después de haber hecho muchas cosas en su juventud. Y creo que llevamos estos días para nosotros ha sido de reflexión, de caer en cuenta de muchas cosas que hemos estado haciendo de una manera equivocada y de aterrizar qué es lo que estoy haciendo con mi vida. ¿Qué es lo que de verdad Dios quiere para cada uno de nosotros? Seguimos hoy en el capítulo 10, seguimos recibiendo enseñanzas, seguimos viendo esos contrastes de las cosas que suceden debajo del sol, que a veces pareciera como que tanta injusticia, ¿no? Uno dice, pero ¿por qué hay tanta injusticia? Y es cuando el ser humano se levanta contra Dios. Recordemos que solo en este libro, ya lo hemos leído 2 o 3 veces, que Dios hizo al hombre bueno, pero el hombre buscó la perversión. Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza, pero el ser humano buscó la perversión y por eso vemos todos estos desajustes debajo del sol. Así que acompáñeme a Eclesiastés capítulo 10 y vamos a empezar a estudiar desde el versículo 1. Dice la palabra del Señor: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Yo creo que un bichito bien desagradable en nuestro entorno son las moscas. Ya sabemos dónde viven y de qué se alimentan. ¿Para qué decirlo aquí, verdad? Pues aquí está hablando de que esas moscas, cuando se mueren y caen dentro de un perfume, pues yo le pregunto, ¿usted se aplicaría ese perfume? Una mosca muerta en su perfume tan costoso. Uno dice hoy, bueno, es que los perfumes hoy vienen sellados y a eso no le entra nada. En el tiempo que fue escrito este libro, esos sellos no existían. Manejaban otro tipo de vasijas para guardar estos perfumes y estos aceites que eran tan costosos. Imagínese, y le cae una mosca ahí, ¿quién se podría poner eso? Asimismo, nos compara la palabra de Dios una pequeña locura a ese hombre, a esa mujer que ha sido estimado como sabio y honorable.
nosotros podemos haber sido las personas más santas, más espirituales, mejor dicho, con todas las características buenas, resaltables, pero cometemos una tontería, una locura, un desvarío, una metidita de pata, y ahí ya se alteró absolutamente todo. Algo que se pierde es la confianza, ¿verdad? Yo creo que todos hemos tenido experiencias de este tipo. Alguien de quien teníamos una imagen y a quien admirábamos por muchas cosas hizo algo, tuvo una mala acción, un mal comportamiento, y con eso ya se cayó su imagen y se perdió la confianza, y hasta ahí llegamos, ¿verdad? En esto debemos tener mucho cuidado porque nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio por el corazón de los demás. Y no pensemos solamente en los que somos líderes en la iglesia, los que por la gracia de Dios pues tenemos este apostolado y esta honra de poder cuidar la grey del Señor, sino todos aquellos que estamos en autoridad. Nosotros en el ejercicio de ser padres y ser madres, recordemos que los niños desde pequeños, el primer ejemplo de vida a seguir pues son sus padres. En la edad más temprana los niños se quieren parecer a su papá o a su mamá. Y entonces los vemos que se ponen la ropa del papá, los zapatos, los tacones, se quieren maquillar. O sea, la imagen son los padres. Y es muy triste que nosotros mismos nos encarguemos de dañar esa imagen delante de nuestros hijos por nuestro mal actuar, por nuestro mal vivir. En el capítulo 2 del libro de Romanos, el apóstol Pablo exhorta al pueblo judío específicamente y le recrimina que la gente, los gentiles, blasfeman acerca de Dios y su palabra por el mal ejemplo, por el mal comportamiento. ¿Y cuántas veces nos ha pasado que hay gente a nuestro alrededor que blasfema el nombre de Dios por nuestras malas acciones, por nuestro mal testimonio? Ahora, hay otros que también lo cogen como el caballito de galope, ¿no? Y entonces su justificación para no caminar con Dios es porque el cristiano que vive en la casa comete errores. Ojo, tampoco vamos a caer en esto, porque cada uno de nosotros es responsable de nuestra vida, nuestra intimidad y nuestra comunión con el Señor. Esto es de parte y parte. Tampoco los que estamos en este camino andamos en una perfección del 100%. Somos humanos. Cuánto quisiéramos no pecar, pero sí se debe notar que nosotros cada vez pecamos menos, ¿verdad? Entonces tiene que haber ¿cómo se dice? Un equilibrio en este asunto. Nosotros vamos a cuidar nuestro testimonio, vamos a cuidar ese buen nombre y esa honra que Dios nos ha dado en todos los lugares donde nos ha puesto, pero también de la otra parte, aunque nosotros veamos errores en otras personas, eso no es una justificación para nosotros apartarnos del camino de la verdad y apartarnos del Señor. Dice el versículo 2, el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Aquí esta palabra del corazón puede traducirse como el intelecto o el pensamiento. En el entorno de la Biblia, el corazón no se relaciona tanto con los sentimientos como lo entendemos nosotros con este pensamiento occidental. Para nosotros el corazón es el sentir, es lo bonito, ¿cierto? Ay, que te amo con todo mi corazón. No, en el entorno bíblico el corazón tiene que ver con mi pensamiento, tiene que ver con el intelecto, tiene que ver con mi raciocinio. Entonces aquí lo que nos está diciendo está comparando la forma de actuar del sabio y del necio respecto de su mano derecha, su mano izquierda. En general, un alto porcentaje, la mayoría de los seres humanos somos diestros, manejamos más la mano derecha que la mano izquierda. Hay algunos que por ahí conocemos que manejan las dos. De esas he conocido creo que 2 personas en mi vida. Es espectacular verlos vivir con esas 2 manos adiestradas, ¿verdad? Capacitadas. Pero la mayor, lo que más se ve entre nosotros es que la mano derecha tiene más fuerza, la que más se usa. Entonces lo que aquí nos dice es que una persona sabia tiene más disponible su pensamiento, piensa más, reflexiona más, porque
está usando su lado derecho, está dispuesto a ejercitarse más, mientras que el necio no piensa. Y eso ya lo hemos aprendido muchísimo. El necio no piensa, y no porque no pueda, porque capacidad tiene, sino porque no quiere. El problema está en su voluntad. Los necios se caracterizan por ser personas descorazonadas, no tienen cordura, son insensibles, ya lo hemos visto, ¿verdad? Temperamentales, etcétera, etcétera. Dice el versículo 3, y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. No necesitan esforzarse mucho para dejar ver su necedad. Solo verlos vivir, solo verlos caminar, solo ver cómo se comportan, solo escucharlos hablar, ya nosotros podemos saber lo que hay en el corazón de esa persona. Dice el versículo 4, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Aquí dice que no te escapes. Nos pasa mucho ese choque con la autoridad. Y pensemos en la autoridad en la iglesia, la autoridad en el hogar, la autoridad en nuestro lugar de trabajo, la autoridad en el instituto. En cualquier lugar donde nosotros llegamos, encontramos personas que tienen autoridad, ¿cierto? Y aquí lo que nos está diciendo es que cuando se presente ese choque con la autoridad, lo que nosotros debemos hacer es responder con humildad, es reconocer nuestra falta, es recordar que la blanda respuesta aplaca la ira. Es mejor no enfrentarnos. Mire, el que está en autoridad, si usted se le va bajito, se lo gana. Pero si usted se enfrenta y pelea y grita y se impone, pues no te llamo las de perder. Porque la autoridad siempre será la autoridad. Aquí nos habla de la mansedumbre. La humildad hará pasar grandes ofensas. Entonces, cuando vengan esos choques con la autoridad, no tratemos de justificarnos, no respondamos con orgullo, no desafiemos al que está en autoridad. Hay situaciones que son complicadas cuando nos toca ir delante de funcionarios de los lugares públicos. Uno ve cosas que a veces se pasan, ¿cierto? Y muchas veces nos niegan documentos y cosas, y uno ve, es que lo que quiere es como molestar. Pero si nosotros nos ponemos de chulitos y nos ponemos así como muy, la mayoría de las veces nos va peor. Entonces, tener ese equilibrio, ¿no? Y el saber que la autoridad siempre será la autoridad. Ya lo hemos aprendido y lo hemos estudiado muchísimo, que respecto a la autoridad nosotros debemos manejar la mansedumbre, ¿cierto? Eso no quiere decir que nos vamos a quedar ahí a que nos maltraten, nos abusen y de todo, porque la autoridad no, todo tiene un límite, pero tenemos que reconocer también nuestra parte. Dice el versículo 5, hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Una vez más aparece este contexto de debajo del sol. Y son las injusticias, los papeles invertidos que nosotros echamos de ver en ciertas relaciones, en ciertas circunstancias. Aquí nos está diciendo la necedad colocada en grandes alturas. Los ricos están sentados en un lugar bajo. Y más en este tiempo es muy común ver personas que no están capacitadas, personas que no tienen experiencia, que les falta conocimiento, ejerciendo puestos de dirección, de liderazgo. Y uno a veces dice, pero venga, es que lo está haciendo mal. Es que, ¿por qué pusieron esa persona ahí si esa persona no se ha formado? Esa persona no sabe. ¿Por qué no pusieron a este otro que ese sí sabe, ese sí ha estudiado, ese está preparado, ese tiene experiencia, ese ha demostrado? Pero ¿por qué pasan esas cosas? Esto me llevaba a pensar en lo que hemos aprendido de la vida del rey David. El rey David era el ungido, era el escogido, pero sin embargo andaba huyendo del que en ese momento tenía la autoridad, que era el rey Saúl.
Entonces uno dice, pero ¿por qué le tocó al pobre David, si ya había sido ungido, si ya había sido escogido, tenerse que aguantar a ese otro con todo lo que le hizo pasar? ¿Por qué Dios permitió eso? Era necesario. El corazón de David tenía que ser formado y pulido para poder ser el gran rey de Israel, como se conoce a través de la historia. Entonces, a veces estas injusticias que nosotros vemos, nos cuesta entenderlas en nuestra mentalidad humana. Pero recuerde que a través de este libro hemos aprendido que nosotros debemos ir a lo profundo. ¿Cuál será el propósito por el cual Dios ha permitido esta situación? ¿Cuáles son los planes que tiene el Señor en medio de toda esta situación? Hablando de los gobernantes, siempre hemos escuchado de los sabios, de nuestros mayores, que muchas veces Dios permite estos malos gobernantes para disciplinar al pueblo. Un pueblo que se ha apartado de la verdad, de la razón. Un pueblo que ha querido vivir a su manera y desviarse y hacer su vida lejos de todo principio. Pues entonces se levantan malos gobernantes. ¿Para qué? Para oprimir al pueblo. Es como una manera de llamarnos al arrepentimiento, ¿no? A veces podríamos pensar que Dios se equivocó. No, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Él lo hace todo perfecto y permite situaciones para formarnos y enseñarnos a nosotros, a los que Él tiene predestinados y escogidos para mostrarnos su poder y su gloria. Dice en el versículo 8, el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Esto nos está dejando ver que hay muchas cosas que nosotros podríamos hacer buscando dañar a otros, pero tarde que temprano eso se vuelve en nuestro propio mal. Esto tiene que ver con la ley de la siembra y la cosecha. Nosotros recibimos el fruto de lo que hemos sembrado a través de la vida. Hoy en día nosotros vemos personas mayores que su familia no aparece, sus familiares no llegan y uno dice, ay, qué malos hijos, ay, qué malos nietos, ay, ¿por qué se portan así? Pero cuando vamos a conocer el trasfondo, descubrimos que es que ese anciano, cuando estaba en sus años mozos, hizo de las suyas. Hirió, humilló, maltrató, golpeó, abandonó, traicionó. Y entonces lo que sembró, pues, ¿qué fue? Frialdad, desamor, ¿cierto? Entonces, tenemos que saber sembrar, mis amados. Tenemos que aprender a vivir. El que hiciere hoyo caerá en él. Todo lo que usted y yo planeemos para hacerle daño a otra persona, tarde que temprano se vuelve en contra nuestra. Todo lo que nosotros podamos planear para dañar a alguien, tarde que temprano, eso nos va a destruir a nosotros. Amán hizo una horca para colgar a Mardoqueo y allá murió él con sus hijos. Vemos ejemplos en la Biblia, pero también vemos ejemplos en nuestra vida diaria. Todos tenemos experiencias que contar, ¿verdad? Dice, al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Esto se refiere a ser ventajosos, a querer tomar lo que es de otro, a mover las cercas de los linderos para robarle terreno al vecino. En la ley de Moisés está escrito de parte de Dios que eso no lo debemos hacer. Eso es robar, eso es abusar. El que trata de engañar a otro tarde que temprano, eso se le vuelve en contra suya. Esto lo vemos mucho en los lugares de trabajo. Uno dice, uy, me están haciendo el cajón. Esos compañeros que lo que quieren es cavar ahí, no, para quedarse con el puesto de su compañero. Eso lo hemos visto muchísimo. Cuidado. Cuidado, estamos nosotros cayendo en esa actitud de estar sembrando cizañas y discordias entre la plantilla, entre el grupo, buscando quedarnos con el lugar de otro. Mire, tristemente esto pasa mucho en la iglesia. Hay quienes vienen con un espíritu de estos y comienzan a sonsacar el corazón de la gente y a envenenarles contra su pastor y a sembrar cizaña y a dar comentarios, y lo único que quieren es que
quedarse con el pastorado. ¿Para qué? ¿Para qué quieren quedarse con el pastorado? Para aprovecharse de la gente. Tenemos que ser muy sabios en esto, mis amados. El que corta piedras se hiere con ellas, y el que parte leña en ello peligra. Recordemos siempre que con el mismo juicio que juzgamos, seremos juzgados. Recuerde siempre que usted señala con un dedo y tiene otros apuntando hacia usted mismo. No hagamos trampas para nadie. Busquemos siempre nuestra santidad y que nuestro corazón esté bien delante del Señor y delante de las personas. Dice el versículo 10, si se embotara el hierro y su filo no fuera amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Esto nos deja una enseñanza muy grande en la vida, y es que es mejor prepararse y planear que improvisar. ¿Qué pasa cuando se embota el hierro? Cuando una herramienta no tiene filo. Es muy difícil ir a partir la carne con un cuchillo que no corta las verduras, ¿verdad? Es muy difícil ir a trabajar con cosas que no están preparadas para ello. Entonces, debemos aprender a ser previsivos, a planear, a ser organizados. Eso también nos habla la segunda parte de añadir mucha más fuerza. Y es que a lo mejor ese mucho esfuerzo que estamos haciendo en algo y nos está costando demasiado trabajo y las cosas no salen, puede ser que tenemos la planeación incorrecta o lo estamos haciendo de manera incorrecta. Tenemos que sentarnos, y de eso nos habla el Evangelio de Lucas, hacer una planeación, mirar qué tengo, qué necesito, cuáles son los objetivos que yo quiero alcanzar. Esto se aplica en el matrimonio, en la familia, en las finanzas, en el ministerio, en las empresas, en los emprendimientos. En capítulos anteriores aprendíamos de eso. No sé si era aquí o era en Proverbios. De que a veces nos desgastamos demasiado porque no estamos haciendo un trabajo de una manera inteligente. Y para eso se necesita tiempo. Dice el versículo 11, si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender, documentarnos, practicar, planear las cosas antes de hacerlas, no improvisar. Eso se llama orden en nuestra vida. ¿Cuál es el objetivo del encantador? Que la serpiente no lo muerda, ni a él ni a los que están alrededor. Y eso es un trabajo que requiere destrezas y desarrollarlas. Y eso toma un tiempo de entrenamiento. Eso lo tenemos que aplicar en nuestra vida. Estar dispuestos a aprender en todo tiempo. Hace muchos años estudiábamos un libro muy conocido de Stephen R. Covey, que son los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Incluso de estas versiones se han sacado para los adolescentes, para los jóvenes. Y son 7 hábitos que nosotros deberíamos desarrollar para nosotros ser más efectivos en lo que hacemos. Si alguien está interesado en esto, pues les voy a dejar aquí en la cajita de comentarios donde puedan encontrar información sobre ese libro. Dice el versículo 12, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser, y quién le hará saber lo que después de él será. El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Las palabras necias, las palabras que no tienen sentido, las palabras que traen desvarío. El necio multiplica palabras, repite lo que otros dijeron. Mire, tengan mucho cuidado con eso. Uno a veces, sin darse cuenta o sabiéndolo muy bien, escucha algo y va y lo cuenta sin saber si eso es verdad o no. Y le hacemos tanto daño a la honra de la gente
No esté repitiendo lo que le contaron de una persona si usted no sabe a ciencia cierta que eso es verdad. Porque eso es un pecado delante de Dios, porque podemos dañar la honra de una persona. Estar diciendo cosas sin sentido. Hemos aprendido, hay que controlar la lengua. Tenemos que cuidar mucho nuestras palabras. Si no tenemos nada agradable que decir, mejor no digamos nada. Muchas veces no es tanto también lo que decimos, sino el cómo lo decimos. También tenemos que cuidar cómo decimos las cosas, a quién se las decimos y en qué momento. Aquí volvemos a encontrar el trabajo de los necios que trae tanto cansancio. ¿Por qué? Porque no hay planeación, un trabajo hecho sin inteligencia, sin pensar bien las cosas. Eso trae mucho desgaste. ¿Quién puede saber a dónde va a terminar una persona que anda así en la vida? Algo que nosotros tenemos que preguntar siempre en oración y esperar que el Señor nos responda. ¿Es esto lo que Dios tiene para mí? ¿Es esta la voluntad perfecta de Dios para mi vida? ¿Tengo la aprobación de Dios para arrancar con este proyecto y meterme por acá? Dice el versículo 16, ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre, por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Entonces aquí nos está hablando de los gobernantes, ¿no? De cuando los que gobiernan son príncipes jóvenes que no hacen sino, dice, banquetean de mañana. Esta gente que está dispuesta a la rumba, a comer, a pasarla rico, y dice, pobrecito el pueblo, cuando es este tipo de gente la que gobierna. Pobrecito el pueblo cuando es este tipo de persona el que está llevando las riendas de un país, las riendas de una nación, pero también puede ser el que lleva las riendas de la casa, pero también puede ser el que lleva las riendas del ministerio. Tenemos que cuidar muchísimo cómo nos comportamos los que estamos en autoridad. Alaba a la tierra cuando en el versículo 17 tu hijo es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora. Comer para reponer las fuerzas, porque para muchos la rumba comienza con una buena comilona y dele al vino y de ahí no para. Eso lo único que trae es desvarío, es pobreza, es abusos, es miseria, es opresión. Es que el pueblo se desaliente, que los hijos se desalienten, que la gente se desaliente y no quiera ir más. Y no quiera ir más allá, y eso al final trae revoluciones y trae divisiones, y como estamos viendo el mundo ahora, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a tomar correctivos en nuestra vida, tenemos que empezar a dejar la pereza, tenemos que dejar de inclinar nuestro corazón a tantos placeres y a tantas cosas que ofrece esta vida y centrarnos en lo que de verdad es importante. Aquí dice en el versículo 19 que el dinero sirve para todo, y de esto hemos aprendido. El dinero no es bueno ni malo. Todo depende de nuestro corazón respecto del dinero. Vivimos para eso. Estamos gastando toda nuestra vida, nuestra fuerza en hacer dinero. O estamos usando el dinero que Dios nos da para producir, para ayudar a otros, para invertir en la obra de Dios, para tener una buena vida sin estar pegados a ello. Y el último consejo del día de hoy: ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico. O sea, no estemos hablando lo que no se debe. Otra vez las autoridades. Dice, las aves del cielo llevarán la voz. Ese dicho tan popular de, ¿y usted por qué sabe eso? ¿Quién le dijo eso? Un pajarito, mi mamá lo usaba mucho. Un pajarito por ahí, alguien me lo contó. Siempre lo que hagamos en secreto saldrá a la luz.
Seamos prudentes con lo que hablamos. Seamos prudentes con las palabras que salen de nuestra boca. Es mejor cerrar el piquito y con eso nos evitamos muchos problemas. Con eso vamos a tener una vida más bien sosegada, porque no vamos a estar comprometidos en situaciones que de nosotros demanden responsabilidades. Así que, mis amados, vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo al Señor, dándole gracias una vez más por su palabra. Bendito sea tu santo nombre, eterno Padre, soberano Rey, por enseñarnos a vivir. Gracias porque diste tu vida, Señor, en la cruz por nosotros, para acercarnos al Padre, para darnos vida eterna, para restaurar en nosotros tu imagen, Señor. Y para que el tiempo que vivamos en esta tierra lo hagamos en sabiduría, en verdad, en libertad y luz. Gracias por todos estos consejos, gracias por estas enseñanzas que nos hacen reflexionar y que nos permiten hoy corregir el rumbo de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a cuidar el buen nombre que tú nos has dado. Ayúdanos, Padre de los cielos, a cuidar nuestro pensamiento, las palabras que salen de nuestra boca, las acciones, las actitudes de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a meditar, a pensar, a orar, a buscar tu palabra, a hablar menos, a escuchar más. Ayúdanos a tener un corazón que se deje moldear, un corazón que sea sencillo, que sea humilde, que esté dispuesto a aprender. Ayúdanos, amado Señor, te pedimos en esta mañana a no estar reclamando derechos todo el tiempo. Que cuando veamos esas injusticias aparentes de la vida, que a veces se cometen contra nosotros mismos, nosotros podamos apelar a ti, Señor, y tú nos des la salida, porque podamos aprender las lecciones que tú has preparado para nosotros. Padre, gracias por todas aquellas veces que hemos sido objeto de abusos de otras personas, de malos tratos. Gracias, porque esas experiencias han dolido mucho. Esas situaciones nos han hecho llorar, nos han causado mucho dolor, pero cuando bajamos el orgullo, cuando dejamos de pensar en nosotros y te miramos a ti, nos has permitido comprender el verdadero sentido y nos has enseñado a perdonar. Y nos has enseñado, Dios, que tú no te equivocas, que tú tienes planes con nosotros más altos de lo que podamos pensar o imaginar. Gracias por darnos esta sabiduría y este conocimiento en este tiempo, Señor, que todo en nosotros tiene un proceso, porque tú nos has amado y hay un propósito eterno que cumplir con cada uno. Padre, gracias por darnos tu palabra, gracias por enseñarnos, Señor, a guardar nuestro corazón, a guardar nuestro pensamiento. Ayúdanos a ser personas organizadas, disciplinadas. Ayúdanos, mi Señor, a planear contigo de tu mano, a no estar tomando decisiones a la ligera que luego nos traigan consecuencias económicas, financieras, de familia. Señor, ayúdanos a tener tiempo para planear en la empresa, en la familia, en el ministerio, en los negocios, Señor, a ser organizados, a buscar siempre tu rostro, Señor, a entender tu voluntad para no estar dando pasos en falso, para no equivocarnos tanto, Señor. Que a esta altura de nuestra vida podamos empezar a corregir para que las cosas mejoren, para que nosotros podamos darle un ejemplo consistente a las nuevas generaciones, Señor, que nos vean a nosotros como verdaderos referentes de santidad, de sabiduría, de aprendizaje, de humildad, de mansedumbre, Señor. Gracias por pulir el carácter de Cristo en nosotros, por formar el carácter de Cristo en nosotros. Gracias por cada situación que has permitido para darnos enseñanzas de fe, enseñanzas de vida, que hoy podemos tomar, Señor, para caminar contigo y poder tener una vida diferente a lo que éramos antes. Por todos los que están aquí orando conmigo, te doy gracias. Por cada persona, Señor, que está recibiendo esta palabra, te doy gracias. Y clamo, Señor, que tú escuches sus oraciones, que tú le respondas a cada uno como dice tu palabra, con tremendas cosas en tu justicia. Que en este día tengas misericordia de los que están enfermos, Señor.
Oramos por Nubia y su rodilla allí en Marbella. Ponemos en tu altar la vida de Salomé, Señor, en Almería. Oramos por su rodilla también, que la niña pueda recibir sanidad, Señor. Padre, que tú toques esa articulación, Padre de los cielos. Gracias por traer hoy sanidad sobre la vida de mi esposo, por limpiar su cabeza, Señor. Gracias por lo que estás obrando en la vida de los siervos, Señor, en la familia Iré, por visitar a cada uno de mis hermanos, Señor, y traer sanidad a los huesos, a la espalda, y traer sanidad a las articulaciones, Señor, y ayudarnos a ser responsables con el cuidado de nuestra salud, para que podamos mejorar, para que estemos mejor y tengamos esa energía y esa vitalidad para servirte. Gracias por este hermoso día, Señor. Gracias por escuchar nuestra oración. A ti nos encomendamos en el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Salvador, Rey y Señor, en acción de gracias. Amén y amén.